Sí, no hay tunín, yo sigo de vacaciones. Bueno, con razón, qué rico. ¿Ya está? No, lo acaban de poner, no lo habíamos puesto. A ver, por favor, hay que tener en cuenta eso. Tenemos mucha gente por los teléfonos. Ya rectificó el presidente, punto, dice, ya interpusieron denuncia Luis Moreno, Pedro Ramos, ya rectificó el presidente, ya interpusieron denuncia. No, ha rectificado de palabra. No, todavía sabemos en los hechos. Manuel Gilantón, te saludo con gusto, el especialista en temas educativos, profesor del Colegio de México, columnista del Universal, y quien pues le ha dado seguimiento a todo lo que tiene que ver con la reforma educativa. ¿Qué fue lo que aprobaron los diputados y que tanto ruido ha hecho? ¿Afecta o no al magisterio o beneficio o no al magisterio o cómo quedó la reforma aprobada? Manuel, te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Luis. Mira, tu pregunta es una pregunta que remite hay una alternativa o responderla de forma muy simplificada, diciendo bien o mal, o tratando de acercarnos a los claroscuros que toda obra humana tiene, ¿no? Y yo preferiría la segunda, es decir, eh, veo, por ejemplo, enunciaré, si quieres, unos 3 o 4 rasgos muy positivos y otros de los cuales creo que tenemos que poner atención y estar muy atentos a qué significan y cómo pueden evolucionar. En primer lugar, a diferencia de 2013, que se aprobó la reforma en 10 días, el hecho de que del 12 de diciembre del 2018 al 25 de abril del 2019, 130 y pico de días, hayan pasado entre la envío y la aprobación, te indica que hubo una intensa, un espacio para un intenso intercambio en el cual muchos actores con propuestas, intereses, visiones sobre la educación participaron. Obviamente la resultante no es satisfactoria de igual modo para todos, pero me parece que el ejercicio de esta reforma, la forma en que se procesó, hay que reconocerlo. Y quizá la segunda en importancia que encuentro es que un logro del documento constitucional con el que ahora el Senado se encuentra es que ya desconectó, ya no vincula a la evaluación como un procedimiento académico para la mejora, ya vinculó a la evaluación de la permanencia, es decir, de la conservación del empleo. Por fin podemos decir que se distingue que la evaluación es un medio para mejorar y que la supervisión del trabajo bien hecho es lo que le corresponde a la autoridad para que las personas hagan bien su trabajo o no lo conserven. Es decir, supervisar no es evaluar. Supervisar es eh, digamos, estar atentos a que se cumpla con el trabajo, exactamente. Al desconectar la evaluación de la dimensión laboral, Luis, lo que ocurre es que entonces las profesoras y los profesores que estudiaron duro, muy fuerte, para pasar, vamos a ponerle comillas, el examen, lo hacían pues con la finalidad de conservar el empleo, aunque esto no tuviera ninguna repercusión en su práctica cotidiana. Y eso es lo peor que le puede pasar a la evaluación, que la conviertas en una especie de condicionamiento laboral, porque entonces sí se va a cumplir, pues que quién quiere perder el empleo en un momento como, bueno, en cualquier momento, ¿no? Es un descalabro anímico, material, etcétera. Pero si la evaluación se había encaminado a conservar el empleo, en vez de mejorar la práctica cotidiana, al desconectar ese vínculo, es decir, al quitar lo que se llamaba lo punitivo de la evaluación, me parece que ese es un logro que hay que reconocer que fue pues sostenido pues por muchos profesores, ya sea de la coordinadora o del propio sindicato, o sin participación activa en ninguno de estos eh, eh, digamos, espacios sindicales. Creo yo que la forma y desvincular a la evaluación de lo laboral son sin duda cuestiones que creo que debíamos de considerar un avance en lo que se logró. Y por otro lado, para dar cuenta, esto es algo claro, algo en lo cual yo creo que
permanece cierta opacidad es en que, ¿por qué seguimos en México haciendo en los artículos específicos cuestiones que debían de ser resueltas en otros? Me explico. Luis, antes de la reforma de Peña, el texto del artículo tercero tenía 700 palabras. Con Peña súbitamente brinca a tener 2.400 palabras. Usemos la cantidad de palabras nada más como un indicador del tamaño del artículo. Crece muchísimo, se multiplica por 3.16 su contenido. ¿Qué pasó? Podríamos preguntarnos todos. Si uno analiza la reforma de Peña, uno ve que el 68% del contenido del artículo tercero de la Constitución referido a la educación está dedicado a cuestiones laborales, administrativas y de gestión de los procesos de organización del sistema. Y uno dice, ¿por qué se dejó el camino por coger la vereda, como dice la canción cubana? ¿Por qué no se hizo una reforma en el artículo 123 referente al trabajo, en donde estas cuestiones quedasen claras y dejamos al artículo tercero como un texto en el cual se propone el proyecto de ciudadano, el tipo de educación que el Estado mexicano brindará a los ciudadanos? Desgraciadamente, ese telar, el haber puesto, digamos, no sé, más o menos un 60% de cuestiones laborales, administrativas y extracurriculares, ese en este dictamen permanece. Para usar un ejemplo, yo he dicho que me da la impresión que se usó el mismo telar que en la reforma de Peña, pero se cambiaron los hilos. Se cambia el hilo de la evaluación con la permanencia en el empleo. Muy bien. Pero hay que, creo, conservando la capacidad de la que tu programa y tu persona hacen, no gala, sino expresan lo que debe ser una actitud crítica constante con el poder, sobre todo cuando el poder no ejerce de forma adecuada, sea cual sea quien lo ejerza, sea quien sea quien lo ejerza. Yo creo que haber usado el mismo telar, es decir, haberse metido a regular las cuestiones laborales en el tercero en vez de hacerlo en el 123, y haber, digamos, casi que calcado, y decir, no va a haber Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero va a haber un centro con estas tales características. Y luego no va a haber servicio personal docente, pero va a haber este sistema de carrera para maestras y maestros. Lo que hace es conservar como la estructura del articulado, modificando más bien cuestiones, no de detalle, algunas cuestiones, y la pregunta que uno se hace, que yo me hago, es ¿por qué conservar el telar? ¿Por qué hacer que el artículo tercero, más que un artículo constitucional, parezca un texto que es en parte constitucional, en parte administrativo, en parte un manual de política pública, en parte hasta un plan de estudios? ¿Cuál sería, tú ves más bondadoso de la reforma? ¿Tú crees que lo que se ha aprobado es lo correcto, Manuel? Me parece que hay aspectos en los cuales avanzamos, y hay aspectos en los cuales el avance no fue tan bueno o tan prometedor como podría. Esta cuestión, por ejemplo, yo esperaba pues que en esta cuarta transformación se enfatizaran las cuestiones de la construcción de una nueva propuesta educativa, de cuestiones de valores, etcétera, y que las partes administrativas y laborales se fuesen a donde tienen que irse, al ejercicio de la política pública o al artículo 123. Eso no sucedió. Ahora, así como está mejor que la que teníamos antes. Eso es cierto. Pero ahora, dado que se conservó el telar, y para responder directamente a tu pregunta, sí estamos mejor, pero todo va a depender de que las leyes secundarias, que van a ser 3, una nueva ley general de educación, una ley del nuevo centro para la mejora y una ley de este servicio para el magisterio,
para su desempeño profesional, esas van a tener que ser extremadamente cuidadosas para que lo que se prevé como avance, por ejemplo, el respeto a los derechos laborales del magisterio, que no queden en un régimen laboral de excepción que los desproteja y que les lastimen los derechos que todos los mexicanos tenemos que tener, pues hay que ver que queden bien claritos en la ley secundaria, en tanto que debe haber idoneidad, así decía el INE, es decir, pertinencia para ocupar una plaza, pero y no debe ser comprada ni vendida ni condicionada extraproporcionalmente, sin duda, pero tampoco eso significa que los profesores y las profesoras del país no tengan estabilidad en su empleo. ¿Cómo le vamos a hacer en esa ley secundaria y en las otras dos? En ese sentido, mi síntesis sería, mejoramos, pero al conservar la estructura del artículo previo, ahora todo se juega en las leyes secundarias, ¿no? Y es ahí donde hay que hacer política. Hay que esperar la ley secundaria entonces para ver cómo queda. Y yo creo que es esperarla y hablar sería, Luis, esforzarnos por contribuir todos en cómo pensamos que deberían ser las cosas. ¿Mm? Contacto, profesor, como siempre, un placer hablar con usted y estamos en contacto para Al este contrario, tema y otros. Luis, y muchas felicidades otra vez por el espacio y el programa. Gracias, sí, por la Tan televisión en responsable. la que estamos también acá. Ajá. Estamos en televisión a nivel estatal a partir de las 8 también en Así es. Megacable en el 151, 1151 HD Mega Pues Canal. con más gusto el abrazo. Gracias, Hasta igualmente. luego. Al profesor Manuel Gilán Tom sobre la reforma educativa. Esperemos entonces las leyes secundarias. A ver, esta información que está causando